Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Esta es una secuencia de videos del curso de cálculo diferencial. Abajo te dejo el link de mi página web, que es esta, en donde en la parte superior puedes ir viendo los temas que vamos a ver. Como son muchos, aquí donde dice más aparecen los otros temas y aquí el tema que vamos a ver en el día de hoy: derivada de funciones trigonométricas. En el tema anterior habíamos dicho que para derivar no hay necesidad de siempre aplicar el concepto del límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, sino que nosotros vamos analizando, nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, siempre que yo voy a calcular la derivada de x, siempre me va a dar 1. Entonces vamos sacando algo que llamamos unas reglas de derivación. Ya hicimos ejemplos de estas reglas. También habíamos dicho de que cuando yo voy a derivar una constante siempre me va a dar 0. Entonces no siempre hay que aplicar el concepto de límite. Cuando hicimos la derivada de tangente nos dio, para partir del concepto del límite, secante al cuadrado de x. Por lo tanto, cuando yo vuelva a sacar la derivada de tangente no necesito ponerme a sacar el límite, porque ya simplemente digo, esto es una regla de derivación, para no tener que volver a derivar. Entonces con los demás, en algún momento se hizo en matemáticas, en algún momento se calcula el límite cuando delta de x tiende a 0, por ejemplo, de seno de x. Se calcula la función, se calcula la derivada de seno y nos dio coseno, entonces no tenemos que volverlo a hacer. Entonces eso es lo que llamamos reglas de derivación. Entonces, además de estas reglas aparecen estas nuevas, donde la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno de x, la derivada de tangente, como ya lo habíamos dicho, es secante al cuadrado de x, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado de x, la derivada de secante es secante por tangente, y la derivada de cosecante es menos cosecante de x por cotangente de x. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a obtener la derivada de la función y igual a 2 coseno de z dividido en z más 1. Primero, esta función es una función racional y la regla de derivación es esta. La derivada de una función racional es el denominador, porque el denominador es g de x elevado al cuadrado, entonces quedaría z más 1 al cuadrado. Acá que me está diciendo que el denominador se coloca arriba, por cuando yo vea estas primas de acá, es la derivada. Entonces acá me está diciendo la derivada del numerador. La derivada de esta función ahí es donde se pone interesante. Entonces miro la tabla. ¿Cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno de x. Entonces el 2 es una constante, queda ahí. La derivada de coseno es menos seno, entonces quedaría menos seno de z, porque aquí la variable es z. Este menos es de fórmula, f de x es el numerador, entonces colocamos el numerador, f de x es el numerador, colocamos ahí, por la derivada del denominador, es la derivada de z más 1. Sabemos que la derivada de z es lo mismo que la derivada de x, es 1. La derivada de una constante es 0, entonces aquí vamos a ver, ya se derivó. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar. Z por menos 2 seno de z me daría menos 2 z seno de z. Estoy aplicando propiedad distributiva. 1 por menos 2 seno de z menos 2 seno de z. 1 más 0 daría 1. 1 por menos 2 coseno de z daría 2 coseno de z. Listo. Y ahí ya termina mi ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, obtenga la derivada de y igual a x por tangente. Esto es el ángulo x al cuadrado más 1. Entonces aquí hay un producto. Hay el producto de dos funciones. Profe, ¿por qué aquí en este no lo hizo? En este de 2 coseno de z no lo manejó como un producto. Aunque sí es un producto, pero no es, el 2 es una función constante, no es una función variable. Nosotros aplicamos la regla de producto cuando las dos funciones, ninguna de las dos funciones es una función constante. Como es este caso, x es una función lineal y tangente es una función trigonométrica. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Es f de x. ¿Quién es f de x? La primera función, entonces x por la derivada, porque aquí veo g' de x, por la derivada de tangente de x al cuadrado más 1.
cómo da la derivada tangente. Tangente es secante al cuadrado de x. Y hay que aplicar lo que llamamos la regla de la cadena. Entonces derivo lo externo. ¿Quién es lo externo? Tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Dejo el mismo ángulo, pero multiplico por la derivada del ángulo. La derivada de x a la 2, recordemos de que se baja el exponente 2 y se le resta 1. Entonces quedaría 2x y la derivada de 1 da 0. Este 2x no es ángulo, es la derivada del ángulo y está por fuera. Recuerda que una función trigonométrica debe tener un ángulo. Entonces aquí lo que tenemos es secante y el ángulo es este. Esto es un factor que multiplica la función secante, no al ángulo. Más la derivada de f' de x. La f de x es la primera función, la derivada de x es 1, que es lo que colocamos acá. Aquí lo que hice fue invertir el orden, ¿no? Aquí coloqué g de x por f' de x, pero no pasa nada. Porque es una multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces la derivada de x es 1 y g de x es, porque este de acá es f de x, ese es tangente de x. Entonces este tangente de x se coloca ahí normal. 2x por x daría 2x al cuadrado y tangente por 1 pues me vuelve a dar tangente. Bueno, espero que hayan aprendido mucho en este video. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. También los invito a que visiten mi página web. Muchas gracias.